Buenos días, Armando, le da la bienvenida a la Universidad del Valle. Nos encontramos dispuestos a iniciar la segunda sesión de clase de la tutoría Auditoría 3 impartido hacia usted. Vamos a dar inicio a la sesión de correspondiente a los informes de auditoría. En esta sesión vamos a aprender, vamos a enseñar elementos clave y recomendaciones a la hora de elaborar un informe de auditoría. ¿Por qué necesitamos presentarle estos elementos y estas recomendaciones? Porque el informe de auditoría debe ser un informe muy técnico, debe de ser un informe muy profesional, donde las palabras utilizadas no deben de afectar profesionalmente hablando al auditado, ni tampoco podemos caer en jergas profesionales o términos que no son técnicos dentro de los modelos internacionales, en el caso de las NIA, o del modelo de Nicaragua, que también es un modelo basado en el COSO 2013, que también es un modelo internacional, pero que ya se aplica y que debemos tener cuidado. Porque es importante mostrar este tipo de elementos y estos tipos de recomendaciones, porque técnicamente y profesionalmente debemos estar preparados para transmitir o para informar de una manera muy profesional, muy técnica, y es donde nosotros debemos dar énfasis a las recomendaciones a la elaborar un informe de auditoría. Es decir, en esta segunda sesión vamos a estar viendo puntos donde el auditor necesita afinar, como digo yo, afinar su forma de escribir, aprender a escribir de una manera muy sutil, muy respetuosa, muy profesional, pero sobre todo muy técnico, sin caer en la exageración técnica, pues. Es decir, que el que vaya a leer el informe de auditoría se sienta claro, se sienta que no debe acudir a un contador para que le explique. Por lo tanto, debe ser muy específico, y a continuación vamos a iniciar con las claves y recomendaciones a la hora de elaborar un informe de auditoría. Entonces, en la primera presentación tenemos los 7 elementos clave de un informe de auditoría, que es la herramienta fundamental para transmitir si encontramos hallazgos y para transmitir nuestras conclusiones y recomendaciones. Recordemos que el informe de auditoría es la herramienta donde nosotros transmitimos lo que identificamos, nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones como auditores. Recordemos que nosotros como auditores somos responsables de apoyar en mejorar las funciones, en mejorar y que pueda el auditado mejorar sus gestiones que está haciendo. Es decir, que nosotros no identificamos hallazgos para puntualizar o señalar al auditado, no, nosotros identificamos hallazgos y nosotros lo hacemos con el objetivo de que el auditado mejore sus procedimientos. Es decir, nosotros no estamos para señalar, sino estamos para apoyar, y entonces nosotros debemos de tener una transparencia, una razonabilidad y una claridad de lo que estamos transmitiendo en el informe de auditoría, para que nuestro informe tenga calidad, ¿verdad? Y se pueda identificar y corregir las debilidades, gestionar los riesgos y mejorar la eficiencia de la institución o de la empresa. ¿Alguna consulta hasta el momento, Armando? No, ok, entonces, tener objetivo y el alcance claro. El informe debe iniciar con una clara descripción del objetivo de la auditoría y el alcance cubierto. Esto ya lo vimos en las secciones anteriores, donde mencionábamos los párrafos que debería de tener un informe de auditoría. Es decir, si la auditoría se centra en las gestiones de riesgos financieros,
el informe debe detallar las áreas específicas que se auditaron y que excluyó en el análisis. ¿Por qué? Y las que excluyó en el análisis, porque recuerde que en la clase anterior vimos algo de las responsabilidades del auditor. Entonces, el objetivo y el alcance claro de lo auditado, de las gestiones de riesgo que se auditaron, y un detalle de las que no se auditaron, o sea, las que están excluidas. Seguidamente debe tener un informe, un resumen ejecutivo, donde este resumen debe de incluir los puntos críticos de la auditoría, como los riesgos más significativos, las deficiencias claves detectadas y las recomendaciones más relevantes. Dentro de estos elementos claves están siendo generales, ¿verdad, Armando? Nosotros ya sabemos dónde ubicar cada punto, es decir, si vamos a incluir los puntos críticos, estamos hablando de los hallazgos. Si estamos hablando de las deficiencias claves detectadas, estamos hablando del párrafo hallazgos. Y si estamos hablando de recomendaciones más relevantes, estamos hablando del párrafo de recomendaciones que está al final, antes de los comentarios del auditado, ¿verdad? ¿Qué aspectos hay que considerar? Incluir una visión global de la situación, es decir, tener una visión amplia de lo identificado para que nosotros podamos resumir las recomendaciones más importantes. Es decir, que nuestra visión global debe ser en el impacto, su consideración debe ser un hallazgo o una recomendación que vaya a afectar a la institución de una manera muy considerable. Yo como auditor no recomiendo, por ejemplo, usted identificó que faltaron 1000 Córdobas. ¿Cuánto vale una hora invertida en un auditor, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, pero si usted mira o identifica un faltante de la máquina de producción, vamos a decir, de una pasteurizadora, o vamos a decir una empresa que transforma el producto leche en un producto descremado, etcétera, no sé, son máquinas industriales que valen miles de dólares. Y usted identifica que no se encuentra la máquina industrial en el proceso de producción, por supuesto que es un hallazgo de auditoría, porque sin la máquina la empresa no produce, y si no produce no hay ingresos. Y si no hay ingresos no tenemos cómo pagar nuestras deudas institucionales y va a la quiebra, pues. Entonces nosotros debemos de incluir un aspecto, una visión bien global para hacer nuestra recomendación de donde fue el inicio de que va a ser un impacto fuerte para la empresa, pues. No vamos a sacar un hallazgo que no tenga profundidad, y por supuesto que debemos de destacar las áreas que están en riesgo para la organización. En este ejemplo le dimos un ejemplo en el área productiva, por ejemplo. Y usted sabe que sin producción no hay ingresos, y si no hay ingresos pues va a la quiebra la empresa. Luego debemos de identificar los hallazgos relevantes y basados en la evidencia. En la clase anterior vimos un poco sobre la evidencia, que debe ser suficiente, debe ser una evidencia comprobada para que nuestro informe presente una información real, transparente de lo identificado. Entonces, un buen informe debe presentar los hallazgos de manera objetiva y respaldada en evidencias concretas. O sea, debe ser un hallazgo objetivo que afecta directamente a la empresa y debe estar respaldado por una evidencia concreta. Es decir, no puede ser una evidencia local de la empresa. Aparte de la evidencia local, usted debe tener un soporte que lo respalde. Es decir, un incumplimiento a un pago debe de ser una confirmación de las cuentas por pagar a una empresa, por ejemplo. Y la empresa obviamente le va a dar su estado de cuenta, ¿verdad? Entonces, si usted mira que en el estado financiero dice que las cuentas por pagar ya fueron canceladas, y usted mira en el balance general que no existe tal cuenta por pagar, usted, su prueba sustentada, como es la empresa la que le está dando esa información a la cual usted está auditando, usted lo más recomendable es que solicite un estado de cuenta a la empresa. Vamos a decir claro, por decir algo, o digo, usted va a pedir un estado de cuenta de los servicios de información tecnológica o de telecomunicaciones. Entonces,
al usted recibir estado de cuenta a la fecha del corte que dice que la empresa no debe nada, usted tiene y respaldada su evidencia concreto, ¿verdad? Pero si usted pide un estado de cuenta, por ejemplo, a una de estas dos instituciones y le sale que debemos 10 meses, usted confirma, porque si usted confirma que ahí hay algo que no está bien y estaría identificando un hallazgo objetivo y respaldado con una evidencia concreta, suficiente y, como digo yo, contundente. Los resultados también deben de estar claramente relacionados con los riesgos identificados. Es decir, si tomamos nosotros el mismo tema de telecomunicaciones, que necesitamos internet, y usted, su empresa, es una empresa tercerizada que se dedica a realizarle cobros a un banco y tiene un call center, usted necesita la línea telefónica y también necesita tener acceso a internet, ¿verdad? Sí. Entonces, si usted le cortan el servicio por falta de pago, ¿qué pasaría? Usted no estaría atendiendo a su cliente y por lo tanto usted estaría viéndose obligado a cerrar operaciones, porque nadie va a seguir teniendo relación empresarial con usted cuando usted no brinda el servicio, pues. Y este riesgo identificado debe estar conforme a las políticas internas y externas que se auditaron. Ya sabe que las políticas internas son las políticas que tiene la institución como tal redactada. Las políticas externas puede ser una política de cumplimiento de un estándar internacional y por supuesto las leyes y la constitución política. Luego los auditores deben ser capaces de justificar cada hallazgo con datos verificables, evitando interpretaciones subjetivas o ambiguas. Es decir, si yo digo que la cuenta por pagar no ha sido realizada porque a mí me dijeron el auditor en una entrevista que yo le hice al auditor local, o yo le pregunté al contador, o yo le pregunté al financiero y me dijo, es que no hemos pagado, por ejemplo, usted no ha verificado eso, ¿verdad? Y usted está haciendo interpretaciones subjetivas o ambiguas producto de un comentario. Entonces, en estos casos, yo le recomendaría, paso 1, que si usted le hacen algún comentario, la parte auditada o los responsables que se le está haciendo la auditoría, pues todo por escrito. Entonces, le recomiendo un correo. Estimado, se solicito, favor me confirme la información compartida de manera verbal donde usted me aclaró que el pago de la línea telefónica y el internet hacia la empresa, Claro, Tigo o las empresas que es como se llame, no se ha realizado el pago en 5 meses, favor confírmeme por correo. Entonces viene el contador o el financiero que le hizo el comentario y le contesta, usted ya tiene una comprobación verificable, un dato verificable que evita una subjetividad. Pero no solo se quedan con el correo, entonces usted se va a solicitar el estado de cuenta del pago. Y entonces usted, su hallazgo es verificable y evita cualquier comentario. Es decir, usted no se puede quedar en una auditoría con la interpretación o lo que le comentaron o lo que le dijeron los auditados. Por lo tanto, el punto esencial sería aquí que los hallazgos deben describir claramente, especificando su impacto en la organización y sus objetivos estratégicos. Es decir, el hallazgo, ¿cuál sería? Ahí lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuál sería el hallazgo? Incumplimiento al pago de las telecomunicaciones que afectaría al servicio brindado por la institución en cuanto a las cobranzas de la empresa o la cartera de cuentas por cobrar. ¿Verdad? Y ese sí sería un hallazgo descrito claramente que afecta en un impacto profundo a la organización al brindar el servicio al su giro del negocio. ¿Alguna consulta hasta el momento, Armando? No, estamos bien. Vamos bien, correcto. Siempre es importante ver estos puntos, Armando, porque cuando nosotros comenzamos a redactar el informe de auditoría, nos vamos a encontrar con palabras bien ambiguas y podemos poner comentarios que no están comprobados. Y cuando usted está leyendo el informe de auditoría con el auditado, ya son otros niveles. Y ahí le van a decir, no, espérate, a ver, enséñame tu soporte, ¿por qué vos me estás diciendo que yo no pagué 5 meses, por ejemplo, tomando el ejemplo anterior? Pues usted tiene que demostrarlo. Y si usted no lo demuestra, prácticamente incumpliría en el debido proceso y se le caería la auditoría.
Sí, sí. Hay recomendaciones adicionales, por ejemplo, un informe efectivo no solo destaca los problemas, sino también que ofrece las recomendaciones claras y accionables. O sea, una recomendación clara es, recomendamos ponerse al día, con el ejemplo anterior, ponerse Sí. al día con el servicio de telecomunicaciones y cómo lo debe de hacer. Porque si no tiene dinero, pues vaya a hacer un arreglo de pago, ¿no? Sí. Comuníquese, gestione. Y esas serían las acciones que usted recomendaría. Y no debe de hacerlo en el informe de auditoría de obligación. Usted podría, use palabras como podría, porque si usted dice en el informe de auditoría debería, le estás diciendo el deber. Entonces a veces los auditados se sienten ofendidos y Ujú. me está dando orden el auditor. Sí, ¿Ya? sí. Entonces yo recomiendo ahí en los informes decir, usted podría realizar gestiones de arreglo de pago, por ejemplo. Y sería una recomendación muy clara, pues le estás diciendo que ya viste que no tiene dinero para hacer, pero que puede hacer un arreglo de pago que le va a permitir producir el servicio, que le va a permitir cobrar ingresos, que le va a permitir pagar en el futuro a corto plazo. Ujú. Las sugerencias deben ser específicas, prácticas y dirigidas a mitigar los riesgos para mejorar la eficiencia, es lo que le acaba de explicar anteriormente. Pues, o sea, vos le vas a hacer una recomendación a tu auditado, le vas a sugerir cómo mitigar el riesgo de una manera específica. No le vas a dar vueltas, como dicen, ¿verdad? Podrías Sí. hacer X cosas y que no va a solucionar el problema inmediatamente o a corto plazo. También es importante incluir un plazo sugerido para la implementación y el departamento o área responsable de llevarla a cabo. En mi experiencia, esta parte la hacen los auditores internos de las empresas privadas. En los informes de auditoría, en el tecnicismo, llega hasta las recomendaciones, Armando. No llega hasta el tiempo o el seguimiento de cuándo deben llevarse a cabo las recomendaciones. Pero en la práctica, sí, los auditores internos de las empresas privadas sí lo hacen. ¿Ves? Sí. En el caso de las instituciones de gobierno, lo que se hacen son unas auditorías de seguimiento a la identificación de hallazgo a la auditoría anterior, es decir, otra auditoría, que se llaman auditorías de seguimiento. Y las auditorías de empresas privadas externas, bueno, dentro de su trabajo, si está incluido esa parte que va a ser remunerada, entonces lo dejan en su informe final de auditoría. Pero si no está incluido en los términos de referencia de la contratación, no lo incluyen. ¿Ves? Porque usted sabe que eso tiene que ver con plata Sí, sí, sí. para brindar el servicio. Entonces, le explico esto porque la recomendación está basada para los que somos auditores internos de las empresas privadas que tienen que darle seguimiento y soluciones al caso y tienen fechas específicas. Entonces, Sí. ellos andan detrás del cumplimiento de las fechas. Prácticamente como que fueran un contralor interno, pues, en otras Sí, sí. palabras. Hay recomendaciones específicas, ser claro, que no debe dar lugar a interpretaciones, o sea, claro, pagar tu cuenta por pagar, pues, ya realizarla, si no vas a tener una situación, debe haber acciones viables y alineadas, no le vas a dar una solución que no pueda cumplir y que no pueda ser una realidad operativa en la organización. Es decir, tu recomendación tiene que ser alcanzable. Si la recomendación es inalcanzable, entonces tratar de decir lo que podría hacer. En otros casos, si vos identificas que no tiene liquidez, le tendría, ya tu recomendación no sería pagar. Es que no puedo hacer arreglo de pago porque ya fui ya 3 veces. Entonces tu recomendación sería, o yo pues, si tenés algún activo que podría vender como un vehículo rodante, tu recomendación cambiaría. Entonces, cuando hablamos de claridad, cuando hablamos de acción y cuando hablamos prioridad, estamos hablando que tu recomendación en el terreno debimos de haber identificado que nuestra recomendación pueda tener acción, pueda ser viable y pueda realizarse. Es decir, que si tu recomendación dice hacer un arreglo de pago y vos identificaste que no hay efectivo y que no hay manera de realizar un arreglo de pago, tu recomendación no sería suficiente en la operatividad organizacional, ¿sí o no? Porque Sí, sabes sí. que no va a lograr solucionar el servicio. Entonces, pero identificas que tiene 5 vehículos, por ejemplo, que los 5 vehículos los tienen asignados los gerentes. Entonces vos inmediatamente identificás cuál gerente es el que menos necesita el vehículo
Y tu recomendación sería, usted podría vender el vehículo de la Dirección de Recursos Humanos, por ejemplo, obtener un ingreso y con eso podría usted pagar las cuentas por pagar que le garantizarían el servicio de telecomunicaciones, siguiendo la lógica del ejemplo, para que usted brinde el servicio. En otras palabras, la recomendación debe ser alcanzable y debe ser efectiva, Armando, ¿ves? No, por eso es que nosotros los auditores debemos de tener un conocimiento, un criterio de todos los procesos y de todas las prioridades de la institución a lo más que se pueda para poder dar una recomendación que pueda ayudar a la institución. Recuerde, como le decía al inicio, que nosotros los auditores no estamos para señalar, sino estamos para apoyar a la institución, identificar el hallazgo y recomendarles cómo subsanar ese hallazgo para que pueda operar y tenga operatividad y tenga funcionamiento y por lo tanto sea eficiente y pueda llegar a la productividad. ¿Alguna consulta? No, yo siempre pongo ejemplos porque no sé si está de acuerdo con eso, porque no es solo la teoría, sino que hay que entenderle por qué. Porque su recomendación puede ser A, puede ser B, puede ser C, en dependencia de lo que usted identifica. Luego debemos de clasificar los riesgos. Cada riesgo y cada recomendación debe estar asociado con una clasificación del riesgo. En contabilidad gubernamental, en el MAC, que es el Manual de Auditoría Gubernamental, en las normas técnicas de control interno de la Contraloría, que regula el Estado, hay órdenes de prioridades. Pero también la empresa privada que adopta los modelos de las NIF para pymes, los modelos de las normas internacionales de auditoría NIA, también deben de categorizar los hallazgos de las recomendaciones que se han identificado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de poner en un orden lógico las categorías de los niveles de riesgo que tenemos. Es decir, usted tiene que saber cuál es su riesgo alto, cuál es su riesgo medio y cuál es su riesgo bajo. Es decir, el riesgo alto, ¿cuál sería? Un riesgo que puede pasar en cualquier momento y que puede afectar profundamente las finanzas de la empresa. Entonces, usted no va a recomendar de primero un riesgo bajo cuando sabe que en el caso del pago de las telecomunicaciones, usted vio que nos dedicamos a un call center, que nos dedicamos a cuentas por cobrar y identificó ese hallazgo. El incumplimiento podría cortar el servicio. Y identifica un hallazgo de faltante de 5 resmas de papel en la bodega de materiales y suministros. ¿Cuál sería su orden? Le consulto a usted para que usted me responda, para que practiquemos. ¿Cuál sería el riesgo alto, el riesgo bajo o medio en este ejemplo? Alto es el del servicio de internet que no se ha pagado, porque va a afectar directamente las operaciones de la empresa. Y bajo sería el de la resma de papel, porque es algo que no va a afectar de gran manera el flujo de efectivo de la empresa. Correcto, y en su investigación, como usted identificó ese faltante, también usted en su auditoría pudo haber consultado. ¿Y cuántas veces ha pasado? ¿Y cuántas veces ha tenido faltante el de bodega? Y también usted se puede ir a la administradora a consultarle. ¿Y cuántas veces ha pasado la falta de pago? ¿Y desde cuándo no pagamos? Porque entonces usted sabe que en la evaluación del riesgo, si ha pasado una vez a los 3 años que no hemos pagado, ahí se convierte en un riesgo bajo. Sí. Pero que podría afectar profundamente. Pero si usted mira que la falta de pago se dio en el año 2020, 2023 y 2024, ahorita en el 2025 seguimos en lo mismo, usted mira que es un riesgo alto. Entonces no necesariamente si afecta la operatividad de mi giro del negocio, no necesariamente significa que sea un riesgo alto. ¿Comprende? Porque si el riesgo pasa una vez cada 5 años, significa que algo pasó, pero que ya después todo continúa normal. Entonces yo lo bajaría de alto a medio. A medio porque también que se suspenda el servicio de mi giro de negocio es muy preocupante. Entonces, el auditor es importante que clasifique los tipos de riesgos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque en base a eso van a ser nuestras recomendaciones. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Es importante porque está alineado con el marco de gestión de los riesgos de la empresa,
y se consideran las posibilidades, las posibles consecuencias financieras y operativas de cada hallazgo. Es decir, que el hallazgo mayor debe de ser el que afecta financieramente y operativamente a la empresa con mayor recurrencia y con mayor impacto. Okay, yo en la página de la institución le voy a compartir una matriz de riesgo que utiliza la Contraloría General de la República, que le puede dar un enfoque si usted va a trabajar en empresa privada, porque al final la evaluación del riesgo en una matriz de alto, medio y bajo lo aplica a nivel internacional cualquier institución. ¿Ves? Entonces, pero sí que yo tengo a mano esa matriz porque la recibí en una capacitación el año pasado de las actualizaciones a las normas de contabilidad y a las normas de auditoría gubernamental que se actualizaron el año pasado a través de la Contraloría, y yo se la voy a compartir para que usted tenga conocimiento general. ¿Ves? No le voy a enseñar cómo se utiliza la herramienta, podría darle algunos tips, ¿ves? Porque no abarcan el tema en cuestión que estamos revisando. Pero sí se lo comparto para que usted tenga conocimiento y sea un profesional que tenga herramientas para seguir creciendo profesionalmente, pues. Sí, ¿alguna consulta al momento? No, estamos bien. Lo único que le voy a decir para ver si el entendimiento está bien. Entonces, una vez identificado el riesgo, entraríamos a su clasificación como dice alto, medio, bajo. Entonces esta clasificación es la que se explican las distintas herramientas, supongo yo. Ese es el orden que usted le va a poner en el informe de auditoría a su hallazgo. O sea, va a comenzar a redactar el hallazgo que esté categorizado como alto. En la lógica del informe. Es decir, en el ejemplo que le dimos, no me va a poner de primero las resmas de papel. O sea, tiene que poner el riesgo mayor de primero. Es el orden. Ok, esa era la consulta. Entonces, ahí cuando se redacta, se le pone, por decir textual, esa parte de alto, medio, bajo, o solo es el orden, digamos, de A, B, C. No, lo vamos a poner en palabras técnicas. No, usted no va a decir, encontramos un riesgo alto de boomerang. No, vamos a ponerle palabras técnicas. ¿Ya? Como, por ejemplo, hemos identificado falta de pago a las cuentas por pagar específicamente, al servicio de telecomunicaciones que podría ocasionar un impacto potencial en la organización. Y usted no le palabras técnicas. Para eso es las sesiones de clase de auditoría 3 en los informes de auditoría. Es importante que anote todos esos tips porque yo soy de los profesionales que cuando ya estoy en la situación se me salen las palabras técnicas y si no anotamos se nos olvidó. Porque eso es parte de la esencia profesional, pues, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos alineado la clasificación de los riesgos. Luego tenemos un plan de acciones, ¿verdad? El plan de acciones es, como le expliqué hace unos momentos, ¿verdad? Dependiendo a dónde estamos haciendo la auditoría, a quién estamos trabajando. Pero bueno, el informe debe incluir un plan de acción desarrollado en conjunto con los responsables de procesos auditados. Es decir, esto aplica para los auditores internos de las empresas privadas. Es decir, yo tengo un plan de acción, es un plan de actividades, Armando. Un plan de actividades donde se van responsabilizando quiénes van a ser los responsables, valga la redundancia, de ejecutar la actividad para llegar a la subsanación del hallazgo identificado y para que sea desvanecido el riesgo. Luego debe haber un plan donde se debe reflejar el compromiso mutuo para corregir las deficiencias encontradas. Por eso le decía que esto aplica para las empresas que tienen auditores internos. También debe asegurarse que haya un acuerdo sobre las acciones correctivas. Es vital que para la ejecución efectiva de las recomendaciones debe haber un acuerdo. Voy a hacer énfasis aquí. Cuando usted está dándole seguimiento a las recomendaciones de los hallazgos, usted va a interactuar con los responsables, en este caso de la dirección financiera, ¿verdad? Entonces, usted no puede hacer un plan y usted no puede accionar y no puede ir dándole seguimiento a las actividades cuando usted no está de acuerdo con el director financiero. ¿Me explico? O sea, usted debe llegar a un entendimiento que estén de acuerdo de cómo va a ser el procedimiento y las acciones que van a tomar para subsanar el hallazgo identificado en la auditoría anterior realizada. Es decir, deben de estar de acuerdo para que pueda hacerse una ejecución efectiva de las recomendaciones.
¿Ven? Entonces dentro de esto debe haber un plan de acción donde debe incluir fechas de seguimiento y responsables claros para a cada medida de la propuesta. Mire, en este caso, cuando yo le decía que no está de acuerdo, por ejemplo, si es un hallazgo de bodega donde hay un faltante, usted recomienda tomar cartas y gestiones en el asunto, y usted le dice que el responsable es el mismo responsable de bodega, el financiero le puede decir, no estoy de acuerdo, acuérdate que al que le faltó fue él, voy a poner de responsable al director administrativo, por ejemplo, o voy a poner de responsable al que supervisa, o voy a poner de responsable a un contador que me supervise eso. Entonces ahí es donde usted tiene que evaluar y ponerse de acuerdo, porque realmente usted no puede poner de responsable de realizar la acción al mismo que se identificó el hallazgo, al mismo responsable. Sí, no puede ser juez y parte. Correcto. Ok, ¿alguna consulta hasta el momento? No, lo que sí le iba a consultar ahí, profesor, digamos un ejemplo para esos hallazgos y esos planes de acciones. Voy a poner un ejemplo de la práctica donde yo trabajé, digamos X y Y, vamos a llamarle al otro. Sí, claro. El dueño de X tiene una deuda con una institución, ¿verdad? Sí. Él tiene relaciones con la parte gerencial de esa institución Y, ¿verdad? Ella tiene un interés. Sí, entonces ya es un interés personal. Sí. Pero dentro de eso siempre sale hacia allá con los informes de auditoría, porque es algo que va a afectar la funcionabilidad de la empresa, por decirle algo, del dueño X. El efectivo. Sí, ya. Entonces, sí, la disponibilidad pero financiera. El dueño siempre adjudica, y lo que él dice a los financieros es de que bajo esa matriz que él tiene una relación y el de la institución Y le debe un dinero a él, sí. Él no realiza los pagos. Sí. ¿Ya? Entonces mire, bajo esa situación, en este plan de acciones, ¿cómo se puede justificar, por decir algo? La recomendación sería, mire, formalizar ese pacto de caballero. Okay. Porque mire, recuerde, ¿quién lo contrató a usted? Le dije, el ministro en las instituciones del Estado. ¿Quién lo contrató a usted? La junta directiva o los dueños de la empresa. Si a usted el dueño de la empresa le está diciendo que usted que él se entiende con el otro dueño, entonces estamos hablando de la persona que lo contrató a usted como auditor. Sí. Entonces, usted lo que le puede recomendar es que está bien, está de acuerdo, pero que usted le recomienda formalizar todos esos acuerdos de pago, por ejemplo. ¿Ya? Que está bien que él maneje su empresa porque es el dueño, pero usted le da una recomendación técnica, formal y por escrito. Okay. Para que en un futuro no hay pago, ¿qué pasa? Levantamos un proceso judicial, ¿no? Sí, sí, una vez agotados los procesos administrativos. Sí. Y usted le hace una recomendación aterrizada a la situación. Por eso yo le decía al inicio que es importante conocer los procedimientos, conocer cómo funciona nuestra empresa. Ese es un tipo de procedimiento muy especial. Porque recuerdo que los dueños de las empresas, cuando son empresas que no son jurídicas y que son personas naturales, los dueños casi siempre pasan situaciones de ese tipo. Exacto. Pero cuando son jurídicas no es lo mismo. No. Sí. Ok, seguimos. Lenguaje claro y profesional es lo que veníamos hablando. El lenguaje del informe debe ser claro, preciso y profesional. Es decir, un informe evita el uso excesivo de tecnicismo y jerga que puedan dificultar la comprensión para lectores no técnicos. Es decir, usted le dice al dueño, hemos identificado incumplimiento al término de las NIF para pymes en su sección 230, estoy diciendo cualquier cosa, que evalúa en su numeral 20 la falta de pago y liquidez, etcétera, etcétera. Usted está siendo demasiado técnico. Sí. Pero si usted le pone que ha identificado en las cuentas por cobrar saldos o deudas que sobrepasan los 120 días, usted ya le está diciendo que hay alguien que no ha pagado 4 meses. Y por supuesto que le entendió. Entonces, un buen informe debe evitar todo ese tecnicismo. Todas esas técnicas deben de ser para todo público. Entonces, la redacción debe ser objetiva, evitando juicios de valor y concentrarse en hechos y recomendaciones constructivas. Es decir, usted no puede estar señalando, usted no puede estar puntualizando, o como dice el hablado nicaragüense, usted no puede estar poniendo el dedo en la llaga.
sino que usted debe estar dando objetividad y recomendando constructivamente para mejorar la ineficiencia o el hallazgo identificado o la mejora a superar, pues. Entonces usted debe de revisar el informe con el objetivo de asegurar que pueda ser comprendido por todas las partes interesadas. Yo recomendaría que se lo dé a leer a 3 personas diferentes o 3 responsables distintos. Uno, un colaborador término medio en una institución, por decir así, un responsable de un departamento. Que lo lea un director general y que lo lea un auditor compañero suyo o un colega auditor suyo. Y entonces ahí va a tener usted 3 opiniones diferentes, yo le aseguro. Y cada uno le va a encontrar una observación porque son diferentes capacidades técnicas y profesionales entre los 3. Sí, así es. Entonces, yo siempre recomiendo eso. ¿Alguna consulta al momento? No. Vamos a mencionar rápidamente 6 errores frecuentes porque tienen que ver con las recomendaciones que le dimos. ¿Ves? Ya habíamos visto falta de claridad y precisión. ¿Ves? Sí. Entonces, ya hablábamos al inicio que debemos evitar los errores comunes. ¿Ves? Entonces debemos de ser claros y precisos, ya lo habíamos visto. ¿Qué consejo le puedo dar? Utilizar lenguaje claro y sencillo. Es decir, como le decía, para todo público. Evitar las jergas técnicas como el ejemplo que te acabo de decir ahorita. Y debe asegurarse de definir los términos utilizados. Es decir, lo necesario. Es decir, que si va a ser solo para la dirección financiera, usted hable financieramente. Pero si usted se lo va a leer al ministro, el ministro no le va a estar entendiendo cosas financieras, porque su especialidad técnica como ministro son otras. Entonces usted debe de acoplarse al lenguaje claro y sencillo al público que usted se va a dirigir o al público que le esté escribiendo, ¿va? Sí. Segundo error, omisión de información importante. No sé si en la primera o en la segunda sesión yo le hablé algo de que se avecinaba un proceso judicial. Entonces yo me doy cuenta que va a pasar eso y yo omito en mi informe mencionarlo. ¿Cuál sería el impacto de la empresa? Imagínense usted si yo no informo ese problema o esa situación hacia la empresa. Puede ocasionar un problema que pudo haberse visto meses antes de su realidad. Entonces, yo aconsejo que nos aseguremos de incluir toda la información relevante que usted identificó, incluso si los hallazgos son negativos al futuro, ¿verdad? Es importante presentar una manera muy completa y precisa de la situación de la empresa. Imagínese que usted se dé cuenta que va a tener, vamos a poner otro ejemplo, que está programado, usted está en diciembre y está analizando en diciembre y usted escucha que se está reuniendo el sindicato con todos los trabajadores para hacer una huelga por falta de pago de un beneficio o porque van a quitar un beneficio del plan de beneficio de los trabajadores. ¿Usted lo mencionaría o no lo mencionaría? Sí, porque si van a entrar en huelga. Entonces, pero ¿cuál sería su prueba contundente y precisa y suficiente? Tiene que ir a investigar documentos si es cierto que hay falta de pago de ese beneficio y que lo van a quitar. ¿Y dónde lo encuentra eso? En las nóminas. Sí. Entonces, como auditor uno debe ser muy hábil a la hora de identificar nuestras pruebas. Entonces, uno informa. Se ha identificado falta de pago. No va a poner usted los chismes, obviamente. Sí. Se ha identificado falta de pago del beneficio XX, ¿verdad? Y se adjunta invitación vía correo electrónico o la del sindicato que está organizando para tal fecha una huelga. Interesante, ¿verdad? Pero pasa. Sí. Pasa en la zona franca. Pasa en la zona franca. Sí. Falta de la estructura y organización. Usted ya tenemos nosotros en los modelos. No deberíamos tener problemas a la hora de la redacción, a la hora que estemos haciendo nuestros informes. Pero como consejo, pues utilizar los títulos, los subtítulos. Hay que hacer un índice, como cualquier informe, ¿verdad? Donde la introducción y todos los puntos que hemos visto en los párrafos, donde yo le pueda dar control clip y me lleve la información si es en digital, ¿verdad? Y tener un orden lógico cumpliendo con la estructura que ya hemos definido. No adaptar en el informe a la audiencia. Esto tiene que ver, Armando,
con que vos no adaptaste tu informe a las personas que hablamos que van a leer el informe. ¿Ya? Entonces vos tenés que adaptar el informe conforme a la audiencia. Esto es un error que todo el mundo hace, que tiene que ver con las jergas técnicas y todo eso. ¿Cuál es el consejo? Conocer a tu audiencia y adaptar tu informe a las necesidades y el conocimiento que estos tengan. Y pongo un ejemplo que para una audiencia técnica puede ser apropiado incluir detalles técnicos adicionales. ¿Qué puede ser un detalle técnico? Un informe de auditoría en el proceso productivo de la transformación del ganado bovino. Y hablamos de cortes, y hablamos de máquinas, y hablamos de especificaciones técnicas de las máquinas que solo te puede entender el ingeniero industrial. Sí. ¿Ya? No te va a entender el jefe del ingeniero industrial, porque no sabemos si el director es alguien que está solo en seguimiento. Entonces, un consejo es adaptar el informe hacia tu audiencia. No abordar los hallazgos negativos. Bueno, identificaste un hallazgo que va a ser de manera objetiva y profesional y que vos sabés que va a afectar, que es crucial y que no lo abordaste. Cuando te hablo no lo abordaste, es no lo abordaste con el responsable de elaborar los estados financieros. Es decir, vas a sacar un hallazgo negativo y no lo viste. Entonces, yo recomiendo reunirse con las personas responsables, ¿verdad? Abordar el hallazgo, explicar claramente para ver si hay una posible solución o una recomendación. Si no la hay, si no encontraste documentos soporte que ellos te entregaron, porque el hallazgo puede ser producto de tu falta de conocimiento en el procedimiento o la falta de conocimiento de un documento, y vas a sacar un hallazgo negativo que tenga una profundidad, entonces primero mirarlo con las personas responsables para que vos ya desvaneciste que es un hallazgo, entonces a ponerlo en el informe. Falta de revisión y edición era lo que vimos. Te aconsejo que te lo revisen 3 tipos de personas distintas, ¿verdad? Hay que dedicar un tiempo suficiente porque uno le encuentra comas, puntos. Yo le explicaba a los muchachos que estamos viendo en las presenciales, en las clases presenciales, que una vez un ministro se puso a reír porque decía pérdida bruta, pero no tenía el acento en la palabra pérdida. Y el ministro se puso a reír y dijo, hay que mejorar eso. ¿Qué dice ahí, muchacho? Y se puso a reír y nadie le entendía. Hasta que alguien ahí que sabe ortografía, pues porque uno está más enfocado en el informe, le falta el acento a la E. ¿Y qué dice, compañera? Dice perdida bruta. O sea que aparte que la está ofendiendo por culpa de un acento. Y esto es algo de la vida real, Armando. Entonces yo recomiendo revisar 1, 2, 3 si es posible la redacción, porque un colega te puede ayudar, otro ministro no se hubiera puesto a reír, ¿verdad? Y un informe de auditoría nosotros no podemos permitir cosas así, o sea, para eso es nuestro expertise. Séptimo pecado capital, eran 7, ¿verdad? Es lo mismo, un excesivo uso de la jerga, que eso va a afectar a los usuarios que necesitan el informe. Van a estar ahí con un diccionario leyendo qué es la NIA 700 en su numeral 20, ¿verdad? Entonces nosotros debemos dejar de evitar ese tipo de lenguajes que no puedan comprenderlo y que tengan que tener ahí a la orilla. Yo sí, si usted se ha fijado en la experiencia mía, pues no sé si usted la ha tenido, siempre el financiero lleva al contador, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué cree usted? Que le explique. Y si el hallazgo es de recursos humanos, lleva al responsable de recursos humanos. Sí, exactamente. Por eso mismo. No identificar la raíz del problema. Usted no identifica la raíz del problema. Usted recomienda que se reponga el faltante que miramos de las remas, ¿verdad? Pero usted, ese no era el problema de raíz. Porque cuando usted hizo la investigación se pierden casi mensual las remas de papel. ¿Cuál sería la recomendación? A recursos humanos. De manera que no se presenten las situaciones. Directo y al grano. No presentar el sentido de urgencia de la situación. ¿Se acuerda de lo muy alto, alto y medio? Tiene relación, es lo mismo. Si usted no presenta el nivel de urgencia, podemos atender un hallazgo bajo y de pronto nos metemos en un problema institucional de liquidez
que no lo vimos el alto y lo vamos a atender de último y ni lo hemos visto. Porque en la planificación estaba de último y ya me cortaron las telecomunicaciones. Eso tiene relación con lo que vimos. Fallar en proponer una solución práctica. ¿Se acuerda lo que vimos de la solución? Cuando le dije yo, voy a recomendar, ¿qué recomendaría? ¿Mandar a cobrar o vender el vehículo para tener efectivo? Entonces, a veces fallamos en proponer una solución práctica. Anda a pagar, esa es una solución práctica, pero ¿cómo vas a pagar? Sí. Entonces, ahí en el ejemplo dice no tener presente las limitaciones económicas, ¿ves? Y recomendar cambios que podrían ser inaplicables. No tengo plata, ¿cómo voy a ir a pagar? Sí. Entonces, lo más recomendable es que busques cómo tener plata para poder ir a pagar. Falta de participación en la gerencia, el gerente ni cuenta se da de lo que viste con el contador o de lo que viste con el financiero, el gerente no se dio cuenta. Entonces hay que tener una participación, incluir al gerente, porque probablemente el gerente puede tener información de la que el financiero y el contador no saben. Entonces no incluir los comentarios del personal del área bajo las revisiones de unas observaciones más comunes en los procesos de revisión de calidad por parte del evaluador externo. ¿Quién sería el evaluador externo? Un gerente que no está directamente. ¿Ves? Entonces vos tenés que incluir a la gerencia financiera en este caso. Me imagino que debe haber una gerencia financiera. Sí. Aparte del responsable de las finanzas, porque hay responsable de presupuesto, hay responsable de contabilidad, hay responsable de tesorería en las empresas grandes. No incluir al dueño. La incluimos al gerente general, pero ¿y el dueño de todo lo que está pasando ahí? Sí. Entonces usted tiene que incluir en las consultas, usted tiene que incluir en las reuniones al dueño. Ya si el dueño no llega, pues en su informe usted le está comentando y lo está manteniendo al tanto. Un ejemplo, el dueño de la implementación generalmente es una persona con conocimientos y habilidades para desarrollar acciones necesarias para corregir la situación. Es decir, el dueño te puede decir, no, vendeme todos esos vehículos, pero el financiero no te va a decir eso. Exacto. El financiero va a ir a buscar cómo pagar. Entonces, probablemente el dueño puede tener una reserva legal o una cuenta personal, si es un dueño natural, que te pueda solucionar él mismo con una cuenta personal que él tenga. Entonces inmediatamente te dice, vamos a incrementar nuestro patrimonio, voy a hacer una transferencia internacional a la cuenta de banco. Y él te soluciona la situación del hallazgo, ¿ves? Y no necesariamente el financiero. No llegar a un acuerdo sobre la fecha de implementación, esto es para los de seguimiento, ¿ves? Entonces, los hallazgos reportables deben ser resueltos en un periodo de tiempo en el cual los riesgos puedan ser llevados a un nivel aceptable, es decir, tenemos que cumplir en los tiempos porque el hallazgo se puede convertir en un problema. ¿Ves? Entonces hay que darle seguimiento y cumplimiento a las fechas acordadas con los dueños. Esto es para los que hacen seguimiento. ¿Alguna consulta? En ese último, profesor, que es en los tiempos, bueno, porque usted sabe que en lo general, la mayoría de las auditorías llegan hasta sus recomendaciones. Al final lo que le dan el seguimiento son los auditores internos, las administraciones o los responsables. Sí, exacto. Entonces, el tiempo que establecen ahí, en el caso de que sean auditorías externas, al final el tiempo lo establecen los internos, ¿no? Así es, cuando se pusieron de acuerdo, ¿se acuerdan que vimos eso? Que tenés que estar de acuerdo con los auditados, así es. Ok, ahí tengo una consulta. En el caso de que el auditor haya hallado un riesgo clasificado bajo, un ejemplo, pero él viene y dentro de 2 años vuelve a auditar, haya el mismo problema en la misma área, ese riesgo puede pasar y clasificarse a un medio o a un alto, por así decirlo. Por supuesto, porque recuerde que los faltantes, por muy mínimos que pueden ser, cuando se suman son máximos. Sí. Ya, entonces puede ser que en nuestro informe dejamos el débil aparte, solo vimos unos años, solo vimos que faltaban 10, 20 resmas de papel. Sí, pero al pasar de los tiempos pudieron haber sido 100 resmas de papel o 1000. Sí. Que se convierte en algo alto. Sí, ok, entonces usted sabe, por lo menos en la práctica, usted sabe que hay 2 cosas que se miran, lo que es la materia y lo que es cosas de forma, que son términos generales que he escuchado. Sí. Digamos que eso puede forma y fondo, la forma no es tan importante, es el fondo. El fondo, exacto. Entonces, digamos, en el caso de que sea algún proceso administrativo que está fallando,
por decirle algo, tal vez algún proceso que no están implementando con los proveedores o algo, esos riesgos pueden llegar a escalar, porque por lo general esos procesos administrativos se dejan como bajos, pero no sé si puedan llegar a escalar. Por supuesto, en su recurrencia. En su recurrencia. Okay. Volvés a hacer una auditoría y volvés a encontrar lo mismo. Y vos en tu informe pusiste que habías identificado ese mismo hallazgo y que aparentemente no hicieron la subsanación de raíz debido a que se sigue presentando la situación. Y ya eso es más claro. Entonces yo como auditor me puedo basar en su recurrencia simplemente para subirle el nivel de riesgo. Sí, porque acordate que vos estás identificando en una auditoría nueva y estás viendo si vos fuiste el mismo, o si vos viste el informe anterior, estás identificando que el mismo hallazgo lo estás identificando nuevamente. Entonces ya no se convierte en un hallazgo bajo, porque ya su recurrencia es consecutiva y ya se convierte en medio o alto. Ok. Entonces bueno, ahí estaríamos claros. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hemos finalizado la sesión 2. Nos seguimos en contacto para ponernos de acuerdo en la clase siguiente, que vamos a recibir la tarea en casa, que va a tener un valor de 10 puntos también. Nos quedamos en línea nosotros y por parte de la universidad finalizamos con la segunda sesión de la auditoría denominada Auditoría 3, enfocada en los informes de auditoría. Buenos días.